Este vídeo lo trae Neva.com, donde encontraréis los mejores juegos digitales a los mejores precios con grandes descuentos de forma fácil, rápida y segura tanto en España como Latinoamérica. Link en la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, pues con este vídeo me gustaría dejaros aquí mis impresiones generales, lo que he vivido yo con PlayStation desde el principio hasta día de hoy, pasando por todas las consolas que han tenido, no por todos los periféricos por supuesto, pero sí un poco por encima mi vivencia con la consola, a modo de resumen, Play 1, Play 2, Play 3, todo eso, de principio a fin, para que tengáis aquí mi visión real, la que tengo realmente sobre PlayStation, no la que por ahí os cuentan que tengo, que me dicen por ejemplo que de un día para otro yo he pasado de ser lo más Sonyer del mundo, he pasado a ser lo más Xboxer del mundo. No, eso de manera natural no es así nunca. Normalmente suele haber un proceso en progresivo que te hace, digamos, ver una marca de una manera y poquito a poco que te vaya cambiando bastante la percepción. Si habéis visto alguno de los primeros vídeos en los que hablaba de videojuegos en este canal, alguna etapa ya la conoceréis, pero bueno, quiero darle mi impresión desde el principio, ¿de acuerdo? Desde que sale la primera PlayStation. La primera PlayStation llega aquí a nuestra casa un poquito más tarde, no la tuvimos de salida, de lanzamiento, sino ya allá por el año 97, si no recuerdo mal, ahora mismo no caigo exactamente en qué año fue, me hago un poco la idea por los juegos que salieron durante esa etapa. Y con esa consola pues vinieron lo que es el Final Fantasy VII, la versión Platinum, ¿de acuerdo? Esa es la que nos llegó aquí. Nos lo trajeron con la consola y ya teníamos por aquí esta pedazo de... Le tengo cariño al juego porque fue de los primerísimos que tuvimos, el primero, insisto, con el Final Fantasy VII Remake, el Batman y Robin. Este juego, la verdad, si alguna vez os quejáis de la jugabilidad de algún videojuego es porque no habéis jugado a esto. Esto es lo peor en jugabilidad que he tocado en mi santa vida. A día de hoy de vez en cuando se me ocurre en algún momento, digo, lo voy a poner en la PlayStation 3 para reproducirlo y volver a jugarlo a ver si le pillo a día de hoy el punto, y es que no hay cojones, de verdad. ¡Qué horror de videojuego! Si os preguntáis por qué me compré esto, básicamente lo compramos entre mi hermano y yo porque nos gustaba mucho el Batman de la Mega Drive, que fue la consola que tuvimos anteriormente. Realmente la primera PlayStation no es que fuera lo que más nos llamaba la atención, ni a mi hermano ni a mí. Yo era un poco más... tenía un poco la espinita de tener una consola de Nintendo. Me gustaban mucho algunos de los juegos de rol que viene esa consola. Mi hermano era un poco más de Sega, era un poco más cercano, pretendía tener una Sega Saturn, que lo veíamos como algo también muy grande porque habíamos tenido la Mega Drive, pero ya pensábamos, la Mega Drive pero con gráficos en 3D, eso era lo que teníamos un poco en la cabeza. Y bien, ¿sabes qué es lo que pasaba? Lo que pasó hoy en día. Es que todo el mundo se está comprando la Play, pues al final, como buenos niños que éramos, acabamos pidiendo que nos trajeran una PlayStation. Y no os paréis a pensar que en un momento dado pudiéramos tener más de una consola. En esa época, al menos aquí en mi familia, bueno, y en todo mi entorno, eso no se concebía. Y de hecho en todo mi entorno, digo, todos mis amigos del colegio, compañeros y tal, todo el mundo me decía lo mismo, solo podían tener una consola. Sega Saturn, PlayStation y luego ya pues lo que fue la Nintendo 64, tenían que elegir, no podían tener más de una a la vez. Eso hoy en día se ha normalizado, pero por entonces era rarísimo. Pues tuvimos la PlayStation, insisto, no vino con el Final Fantasy VII, que me dejó unas primeras impresiones un tanto extrañas. El videojuego no asimilaba qué tipo de juego era realmente. Yo ya lo había visto moverse en PC, ¿de acuerdo? Teníamos una demo en el PC que abarcaba una pequeñísima franja del juego ya bastante avanzada, poquito antes de llegar al Gold Saucer, pues abarcaba un poquito eso en una demo. Pero luego ya cuando lo vi desde el principio, cómo evolucionaba todo y tal, y digo, ¿y este juego cómo se pasa? Este juego, sé qué, bueno, en fin, me marcó muchísimo la llegada de la consola, cuando vi los gráficos en 3D, cuando vi todo ese tipo de cosas. Al final la consola me acabó convenciendo, me acabé olvidando a la larga de la Nintendo 64, aunque bien es cierto que con ciertos juegos me hubiera gustado tenerla, pero no fue así, teníamos que tener pues una consola. Aquí era, hasta bien pasado un tiempo no se tenía otra videoconsola. Jugaba mucho al Siphon Filter 2 al modo de multijugador. Hoy en día se pregunta, ¿y para qué quieres dos mandos? Cuando me quejo de ese tipo de cosas, pues quiero dos mandos porque
Desde el principio los multijugadores me gustaban muchísimo. Este videojuego tenía un modo historia muy bueno, pero lo que más jugué fue al multijugador. Teníamos dos mandos, mi hermano y yo, y nos pasábamos noches y noches y noches jugando al Siphon Filter, a lo que es el modo multijugador, que se cae. Aquí lo voy a poner delante de Crash Bandicoot, un gran plataformas, de los juegos que más me han gustado a lo largo de toda mi vida, el Crash Bandicoot, especialmente el Crash Bandicoot 3. Pero bueno, y luego pues ahí ya eso fue un no parar, la saga Final Fantasy, por supuesto el Metal Gear, descubrimientos como este que fue el Dragon Valor, que es una de las rarezas de esas que en fin, que solo descubren los que están enfermos con los videojuegos, pero que están realmente enfermos. Muchos de los juegos que tenía los vendimos, los malvendimos, lo voy a decir así. Llegamos a tener por aquí ni más ni menos que el The Legend of Dragon, un juego que está codiciadísimo hoy en día. En fin, así un montón de juegos los vendimos. ¿Para qué? Para la próxima etapa, que fue la PlayStation 2. Vendimos así muchos juegos porque al fin y al cabo no teníamos tanta necesidad de coleccionismo, sino que teníamos más bien necesidad de tener más juegos, de probar y jugar a más juegos. Nos pasábamos un juego siguiente, nos pasábamos otro juego siguiente, nos pasábamos otro juego siguiente, jugar a lo máximo posible. Y eso yo, hacedme caso, que lo llevé a rajatabla. Jugué muchísimo en la primera PlayStation, jugué una auténtica barbaridad. Llegamos a tener como por lo menos 7 u 8 tarjetas de memoria de la primera PlayStation. 7 u 8 memory cards de aquella primera PlayStation, que eso fue una auténtica locura. Estaba llenísimo de partidas y de partidas en puntos concretos. Memory cards también de alguna de esas que no eran las oficiales, vamos a decir, pero bueno, que salían baratas y te hacían el apaño. Luego perdías partidas y y luego, pues lo dicho, llegó la PlayStation 2. Llegó la PlayStation 2, que para mí fue la consola de mi vida. Ha sido la consola de mi vida. Eso va a ser muy difícil superarse, aunque bueno, visto lo visto con el Game Pass y todo lo que están haciendo ahora los de Microsoft, eso puede dar un vuelco a lo largo de la generación, pero ya os lo contaré más adelante. Pero por entonces, ya digo yo, la época de la PlayStation 2 la viví de la siguiente manera. Yo llegaba al videoclub, me metí en el videoclub, yo he sido muy rata de videoclub, eso os lo digo desde ya. Para el cine, para los videojuegos, he sido el típico niño enfermo pesado que estaba todo el día ahí metido, hablando con el dependiente, y mira la película esta, y mira el juego aquel, y mira no sé qué, no sé cuánto. Me ponía allí, que podía probar algún que otro videojuego, y algunas veces pues cogía, y por pesado, para que me largara, me decía: niño, coge un juego y vete para tu casa. Así de fácil. Yo por pesado jugué una cantidad de juegos que muchos de los que me critican hoy en día, que dicen: no, es que tú no has jugado, es que tú no sabes lo que es PlayStation, puedo decir sin miedo a equivocarme que no todos, por supuesto no todos, pero sí más del 80% de la gente que viene a mi canal a criticarme no ha jugado ni a una tercera parte de lo que yo jugué en esa época PlayStation. Para que os hagáis la idea, si en ese videoclub había fácilmente 160 juegos, los jugué a todos. Llegaba un juego nuevo, lo jugaba. Llegaba otro juego nuevo, lo jugaba. Llegaba otro nuevo, lo jugaba. Lo dicho, por pesado, por lo que sea, porque me daban dinero para alquilarme el juego o la película de turno. Pero lo jugaba. Es que, independiente ya de que me los pasara y todo eso, que evidentemente eso es imposible, porque es que eran juegos larguísimos la mayoría de ellos. De hecho, tengo por aquí que de hecho esto es una copia del videoclub, del Alone in the Dark. Esto directamente es la copia del videoclub, porque era el único que se lo llevaba, era el único que se llevaba este videojuego, y fijaros que venía todavía hasta con las instrucciones. ¿Por qué era el único que lo jugaba? Porque es que lo jugué a todos y por alguna extraña razón me enganché a este videojuego. Por supuesto descubrí a mi personaje favorito, Dante, la saga de Bill McRae, también una de mis sagas favoritas. Este juego, como veis, lo tuve que comprar ya cuando llegó la edición Platinum, ¿no? En su momento no tenía dinero para absolutamente nada, pero este era de los juegos que alquilaba, requete alquilaba y requete alquilaba una y otra vez, pero vamos, de un pesado que no os hacía la idea. Por supuesto también el Legacy of Kain Defiance. Este puede sonar raro para mucha gente, de la saga Soul River, pero este es uno de mis juegos favoritos. Es una de esas rarezas que juegan unos pocos,
pero quien lo juegue y lo vive, desde luego que se convierte en uno de, al menos de sus clásicos favoritos, vamos a decir. Y por supuesto las plataformas, aunque Crash Bandicoot estaba en horas bajas, nos llegaron pues estos, de la propia Naughty Dog, los Jak and Daxter, que esto para mí sigue siendo una de las mejores épocas que ha tenido Naughty Dog. Tenía aquí, la compañía era un portento de compañía, lo que eran los plataformas los llevaban básicamente ellos, y eso jugué muchísimo, era de lo que más jugaba en PlayStation 2, los plataformas, era algo que jugaba muchísimo. Juego de rol me gustaba mucho en la primera PlayStation, pero en la segunda Final Fantasy X y algunos que otros cuantos más, pero eso era sobre todo de la primera PlayStation. En PlayStation 2, eso sí, ya os digo, jugué a prácticamente todo lo jugable, que si el Dark Chronicle, que si todas las rarezas que se ocurran, en algún momento las llegué a jugar. Cometí el error también, con el tiempo, de coger muchos de los juegos que tenía por entonces y venderlos. Ese fue otro de los grandes errores que cometí en aquella época. Vendía muchos juegos para poder seguir, que si alquilando, que si no sé qué, no sé cuánto, pero yo era un auténtico viciado de la vida de los videojuegos. No os hacéis a la idea el punto enfermizo que llegué a tener. En esa misma etapa llegó la PSP. La PSP, una de las mejores portátiles que he tenido en mi vida, si no la mejor con permiso de Nintendo Switch, que en fin, como tiene ese concepto híbrido, no la voy a considerar consola portátil sin más, ¿de acuerdo? Diferente es que me hubiera comprado la Nintendo Switch Lite. Pues aparte de esa, creo que la PSP ha sido la consola portátil de mi vida, pese a que he tenido también la Nintendo DS, he tenido también la Game Boy Advance en mis manos y la verdad que fueron una auténtica pasada, pero la PSP es una de las, seguramente la portátil en la que más he jugado nunca. Fue una auténtica pasada. La de juegos que llegué a probar, la de juegos que llegué a tener, que también cometí el error de mal venderlos, pero bueno, llegué a tener incluso las peliculitas, los UM de eso, y bueno, yo es que, sinceramente, cuando llegaba y me encontraba juegos como God of War, por supuesto no el God of War de PlayStation 2, que fue también un grandísimo descubrimiento del momento, juegos como el Grand Theft Auto, juegos como el Crash, aunque este era, bueno, el Crash Tag Team Racing, que bueno, era un híbrido, juego de coches y plataformeo. Me encantó este videojuego, lo jugué una auténtica barbaridad. Para que os hagáis a la idea, yo era el típico niño que por entonces iba al colegio, se llevaba la PSP y se ponía a jugar allí, era impresionante. Ya os digo yo que también jugué un montonazo a la PSP, sigo guardando unos pocos juegos más de la PSP, aunque bueno, la verdad que es una consola que me gustaría recomprarme para poder seguir dándole uso a muchos de esos grandes videojuegos. El problema es que no le iba a dar prácticamente cabida, teniendo en cuenta todo lo que tengo que jugar ahora. Pero la PSP fue una grandísima consola, ya digo, esa fue para mí la mejor época, la que más he jugado videojuegos nunca en toda mi vida. Y PlayStation 2 para mí fue la gran consola, es decir, eso es que no lo pongo ni a duda. De hecho, se convirtió también en mi reproductor DVD, lo utilizaba como DVD para ver las películas. Desde entonces, siempre que tenía una consola también tenía esa utilidad. La PlayStation 2 fue, insisto, esa época la que más jugué. Por supuesto tuve la GameCube, la Xbox primera no la tuve, así que aparte que eso lo comentaría en otro vídeo. Y luego, pues lo dicho, el complemento de la PSP. Fue un todo en uno. ¿Qué pasó? Aquí es cuando ya viene la cuesta abajo. Aquí es cuando ya mi percepción sobre PlayStation cambia completísimamente, que muchos se piensan, insisto, que fue de un día para otro. No, fue en la época de PlayStation 3 cuando todo, absolutamente todo, cambió. Cuando todo cambia. Yo me compré la PlayStation 3 vendiendo previamente la Xbox 360. ¿Por qué? Porque no me fiaba, decían que se rompía, que no sé qué, no sé cuánto, que las luces rojas, que era verdad, por supuesto. A mí no me pasó, simplemente que veía que la consola se calentaba mucho y decía uy, que se me estropea, a ver si... Pues cogimos, nos deshicimos de la Xbox 360 para tener la PlayStation 3. ¿Y sabéis qué es lo que me pasó? Que se me estropeó la PlayStation 3. Se me estropeó, curiosamente, cuando pasó el añito en el que por entonces, al menos por entonces, Sony decía que se te ha roto la consola. Pues mira, te presentamos los futuros modelos, la PlayStation 3 Slim y la PlayStation... en fin, eso era básicamente lo que me vinieron a decir, que ya no me cubría la consola, que la consola sí se me rompió sencillamente a tomar por saco. La decepción también fue en parte
fue en parte porque se cargaron la retrocompatibilidad en el posterior modelo. Yo eso no lo sabía, no tenía información sobre ello, al menos no vi eco de ello en prácticamente ninguna parte. Se cargaron la retrocompatibilidad de mi consola favorita, que era la PlayStation 2. Se cargaron la retrocompatibilidad con esa consola. Y que nos cuenten el cuento de que es que era la arquitectura, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué va? El cuento es el siguiente, que querían sacar los juegos de Play 2 remasterizados así, hacer las HD Collection. Esto era lo que querían. Esto era el negocio. Este era el negocio. Y por eso se lo cargaron. Que no os cuenten otra cosa. Por eso se lo cargaron. Ahí es cuando ya a mí es que me destrozaron completamente. Digo, os habéis cargado la PlayStation 2. De forma metafórica, vamos a decir, os habéis cargado la consola de mi vida. No puedo jugar a todos los juegos que tenía por entonces, que estaba yo, en fin, desde luego que, por supuesto, en un momento dado acabé picando con los HD Collection porque no terminaban de salir esos grandes juegos que sí acabé viviendo en la época de la PlayStation 2, que los hubo. Hubo grandísimos videojuegos en la época de la PlayStation 3. Aquí, mis favoritos, el Infamous, que desde luego lo de Sucker Punch deberían de darle más cabida en adelante, no sé, al menos, yo que sé, un remake o una secuela de esto, no sé. La verdad que me gustó mucho el Infamous y el Infamous 2 también, me gustaron muchísimo esos videojuegos. Por supuesto el Metal Gear Solid 4, continuando una de las mejores franquicias, al menos que yo consideraba por entonces, la verdad, una pasada el Metal Gear Solid 4, a mí me gustó bastante, la verdad. Y por supuesto la trilogía Uncharted, bueno, yo tengo las ediciones por suelto, pero en una me regalaron pues este estuche para guardar los 3 discos y unas cositas extras. Pues sí, hubo grandes videojuegos, pero la pasión no fue la misma. Vi como precisamente caía un poquito lo que era la saga de Devil May Cry, que fue para mí grandísima en la PlayStation 2, con el Devil May Cry 4, que es el que menos me gusta de todos, personalmente, insisto. Luego Final Fantasy con el Final Fantasy 13 ya para mí fue la destrucción de mi saga favorita, que era el Final Fantasy. Luego, pues lo que pasó con la retrocompatibilidad, lo que pasó con mi consola, que Sony se desentendió, a mí me dejó tirado. Sony a mí me dejó tirado con esa consola. El desencanto fue total y absoluto. A esa época, ya digamos hacia el final, se unió lo siguiente, la PS Vita, de la cual pues me queda esta mierda que es el FIFA, que esto ni venderlo vale la pena porque es que casi te piden dinero por él. Llegó la PS Vita, un pedazo de consolón, un consolón impresionante la PS Vita. Impresionante. Yo cuando tuve esa consola en las manos, yo es que no me lo creía. Digo, qué pasada. Tuve el Uncharted del Abismo de Oro, tuve unos cuantos juegos de estos de inicio, pero fui de cabeza por ello. Fui ciegamente a por ello. Y digo, venga, aquí esto ya es la locura, no sé qué, una pedazo de videoconsola. No me dio ni un problema hasta que Sony decidió dejarla abandonada. Seguían sacando alguna japonesada, alguna cosa de esas, pero al final la PS Vita se hizo famosa por ser una buena consola para emular juegos antiguos. Fijaros qué cosa. Pero la dejaron abandonada. Con PlayStation 3 tuve el golpe ese, que a mí me dejaron abandonado como usuario, personalmente. Y luego, pues con la PS Vita, más de lo mismo. A mí como usuario me abandonaron completamente. Todo ese desencanto se tradujo en que la PlayStation 4 no la compré hasta bien pasados unos años. De hecho, la compré en el año 2018, a tenor de que conseguí un trabajo ya estabilizado y eso. Y dije, pues mira, voy a tener una consola y tal. A ver, pues empecé a echar un ojo a ver qué es lo que se movía en los videojuegos y tal. Y bueno, apareció el anuncio, unos años antes apareció el anuncio del Final Fantasy VII Remake, así que ya PlayStation ya contaba con muchos puntos para hacerme con esa videoconsola. Mi juego favorito, el remake esperado, así que, es decir, yo sabía que iba a tener una PlayStation 4. La idea eran las prioridades. Yo ni sabía de la existencia de Game Pass, yo no sabía ni de la existencia de que los juegos estos iban a salir multiplataformas, que casi todo salía ya también en la Xbox. Yo tenía ese concepto de que si Kingdom Hearts, que si todo ese tipo de juegos que tanto me encantaron en PlayStation 2 seguían siendo exclusividades de Sony. No era así, pero eso yo no lo sabía. Yo me quedaba a cuadros cuando empecé a descubrir todo lo que había cambiado en tan poquísimo tiempo. No me compré la Xbox One básicamente por todo lo que pasó al inicio, todas esas políticas de mierda que tuvo Microsoft después de lo bien que lo hicieron al final, sobre todo de la 360,
No me gustó y la descarté rápidamente. Nintendo, pues con lo que pasó con la Wii U, también la descarté bastante rápido, aunque estaba ahí Nintendo Switch pegando el pelotazo, pero no me fiaba, no me terminaba de fiar de ello, y lo dicho también de Xbox, no conocía ni Gamepad ni nada de eso, así que lo descarté completamente. Me hice con una PlayStation 4, me vino con el Dragon Ball Fighter Z, me compré el Uncharted 4 y no me acuerdo cuál era el otro que me compré, creo que fue la trilogía del Crash Bandicoot, la Insane Trilogy. De salida me vinieron con esos videojuegos y me harté a jugar, por supuesto, año 2018, God of War, Spider-Man, me hice con todo lo habido y por haber, digo, los juegos más potentes, venga, The Last of Us, que lo tenía pendiente desde PlayStation 3, venga, el remasterizado, que no lo tuve en PlayStation 3, pues venga, remasterizado, completo. Ya venía yo un poquito con la mosca detrás de la oreja de que un año más PlayStation no puso retrocompatibilidad, pero lo peor de todo es que ni siquiera con la primera. Digo, es que la PlayStation 3 por lo menos tuvieron la vergüenza de mantener la retrocompatibilidad con la primera PlayStation. Pero en esta ni siquiera hicieron eso, con la PlayStation 4 a tomar por saco. Y yo veía que seguía muy vivo el chiringuito de los remasters y de los... antes eran los HD Collection y ahora eran los remasters. Y el chiringuito ese seguía adelante mientras la retrocompatibilidad seguía muerta. Y dije, mira, lo siento, es que no, es decir, Sony, desde luego que ya empecé a ver muchas cosas que digo, estoy viendo todos los tics de la época de la PlayStation 3, solo que la PlayStation 4 ya la cogí con el modelo Link, que era un poco más fiable que el modelo FAT, y bueno, no fallaba tanto como la PlayStation 3. En ese sentido dije, mira, con la PlayStation 4 al menos tengo una tranquilidad que no tuve con la PlayStation 3. Pero luego llegó ya la catarsis. Disfruté mucho de los exclusivos de PlayStation, eso no lo dudéis. Ahí tenéis la reseña de los juegos que me han parecido una auténtica maravilla. Y cuando salgan en PlayStation 5 también los compraré. Pero llegó la catarsis, y es cuando me dicen que la PlayStation 5 se vuelve a cargar la retrocompatibilidad, se vuelve a cargar su historia. Y por entonces ya no se sabía muy claro lo que iban a hacer con PlayStation 4, al final ha sido que sí, que han mantenido la retrocompatibilidad, muy bien, en ese sentido yo lo dije, muy bien, estupendo. Luego me dicen que los juegos van a subir de precio, luego me dicen que la consola va a ser un año más menos potente, porque ¿sabéis qué me pasó con PlayStation 4? Que yo quería la Pro, yo quería la PlayStation 4 Pro. Pero Sony también me engañó con eso. Sony en un momento dado nos dijeron que sí, que 4K, que 4K, que 4K, y luego me entero que no tenía ni lector 4K, ni los 4K de los juegos eran nativos. Así que yo ahí ya, y cuando yo veía a colegas y todo eso que tenían la Xbox, la One X, y veía que sí tenían el reproductor 4K, que los juegos le iban, que es que daba gusto ver esos juegos ahí. Yo me estaba quedando con una cara de, pero bueno, Sony es que para mí, imaginaros que eran los dioses en la tierra en ese sentido, haciendo consolas, y los veía siempre tan por detrás en todo, que decía yo, pero bueno, que sí, que los juegos muy chulos y todo lo que queráis, pero ¿por qué mi consola se rompe y la de ese no? ¿Por qué mi consola se ve así y la de aquel se ve de otra manera, valiendo prácticamente lo mismo? Y cuando vi el anuncio Series X PlayStation 5, digo, ni una generación más, es decir, no me voy a volver a decepcionar, no me da la gana de caer en la decepción ni una generación más. Paso olímpicamente. Cuando toque algún juego de PlayStation 5, pues ya me compraré la PlayStation 5. Cuando ya salgan esos God of War, las franquicias confiables de siempre que tiene Sony y todo eso, y alguna IP nueva que acaba sacando cada generación, en fin, como fue el Infamous, como ha sido el Ghost of Tsushima, cosas así, pues ya será cuando me compre una consola, pero no será nunca una consola base hasta que no cambien radicalmente todo lo que están haciendo. Y yo he tenido aquí la PlayStation 5 para comprobarlo, yo he tenido aquí la PlayStation 5 para comprobar que todos mis temores se cumplían, todos mis temores de la fiabilidad, de los crasheos, de ese tipo de problemas, la he tenido aquí, lo he comprobado, he visto una vez más que la cuesta seguía hacia abajo. La cuesta seguía hacia abajo. Y no me gusta, de verdad. Y es una pena porque, aunque muchos os digan lo contrario, yo a PlayStation siempre le he tenido muchísimo cariño. Como veis, lo único que me ha faltado comentar es la PlayStation Mini, que fue otra enorme decepción. Fue otra enormísima decepción la PlayStation Mini. Una enorme decepción. La tenía reservada día 1, día 1. Y cuando vi el panorama dije, fuera. A mí no me vais a hacer esto. A muchos jugadores se lo hicieron y lo pasaron por alto como si no hubiera pasado nada.
Una vez más se cargaron su memoria, que es lo que ha hecho Sony mucho tiempo. Luego sí, te anuncian que van a hacer el remake de algo y dices, como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos se lo han cargado. Se lo han cargado, rompiendo la retrocompatibilidad, rompiendo todo ese tipo de cosas, sacándote una consola que tenía que haber sido la mejor consola mini y ha acabado siendo la vergüenza de las consolas mini. Como veis, para mí ha sido una decepción tras decepción tras decepción, pero bueno. Esto ha sido un poco el recorrido que yo he tenido así a modo de resumen con PlayStation, un poco hablando aquí juegos y todo eso, los problemas que fui teniendo progresivamente. La época de Play 3 para mí fue la peor con PlayStation. La época de Play 4, dentro de lo que cabe, la consola ha tenido bastantes fallos, mucho ruido, pantallazos azules y todo ese tipo de cosas, pero digo, bueno, no ha sido tan horrible como la de la PlayStation 3. Pero es que en la PlayStation 5 he visto todos los tics, todas las cosas que no me gustaron de la PlayStation 3 y todo lo que no me gustó de la PlayStation 4 lo estoy viendo en la PlayStation 5. Y a mí personalmente, lo siento, no me hagáis defender eso porque no puedo. Le he tenido mucho cariño a PlayStation y no, digamos, no voy a aceptar simplemente su nombre. Su nombre, no solo me vale su nombre. Yo quiero, es decir, igual que el equipo de fútbol en un momento dado, a mí no me vale que seas el Real Madrid. A mí no me vale que tengas el nombre. A mí me vale que hagas las cosas bien. Eso es lo que a mí me vale, pero bueno. A partir de aquí, pues como siempre, tenéis la caja de comentarios para exponer todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.